En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. Les agradecemos apaguen o silencien sus dispositivos móviles. Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por aprender y pasión por emprender. Comenzamos. Les rogamos, guarden silencio. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad Nebrija. Soy Alfonso López de la Osa, decano de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. Es para mí un placer tenerles hoy aquí con un motivo tan importante y, sobre todo, tan interesante para todos aquellos que nos dedicamos al ámbito de la seguridad y la defensa, como es abordar la amenaza nuclear, en un libro escrito por Eduardo Zamarripa, con un nivel de precisión y de conocimiento del área que, para aquellos que nos aproximamos a este aspecto más de la seguridad, pues es muy gratificante. Como saben, para los que nos conocen, la Universidad Nebrija es una universidad con una gran tradición académica, pero sobre todo innovadora en sus títulos y en la manera de impartirlos. Tenemos una vocación, además, internacional, tanto por la movilidad de nuestros estudiantes como por la movilidad de nuestros profesores. Y el buen ejemplo de ello es el incremento prácticamente anual y constante de nuestro alumnado. Nuestra oferta académica es muy amplia. Contamos con grados, másteres y doctorados en todas las áreas dentro del concepto de universidad generalista: comunicación, lenguas, artes, arquitectura, ingenierías, ciencias de la salud o ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales, el derecho, las relaciones internacionales o la seguridad y la defensa. Destacamos en Nebrija nuestro carácter independiente, nuestro enfoque práctico y orientado a la empleabilidad de nuestros estudiantes, integrando prácticas profesionales desde su tercer y cuarto año de carrera. Todo ello en un contexto de excelencia, que me suele gustar decir que no es tan difícil alcanzar.
es simplemente hacer las cosas lo mejor posible. Dentro de esta visión general, en la Universidad de Nebrija tenemos además una serie de títulos consolidados en el ámbito de la seguridad y la defensa, con un departamento homónimo específicamente dentro de la facultad. Contamos además con un socio inestimable, como es el Centro de Estudios Superiores de la Defensa, con quien compartimos formaciones en el ámbito de la seguridad y la defensa y de la inteligencia y análisis de la ciberinteligencia. Hemos tenido además el honor de contar con la primera cátedra en seguridad y defensa en el país, cátedra Jean Monnet Nebrija, y la segunda en el continente europeo, dedicada específicamente a este área y analizando e investigando el desarrollo de la política común de seguridad y defensa, de la cual probablemente hablaremos después, puesto que también se circunscribe la amenaza nuclear y el concepto de lo nuclear dentro de esa política. Somos, por tanto, creo que podemos decir una universidad puntera en este ámbito y creo que con legitimidad importante y suficiente para abordar esta cuestión tan relevante. Así que, sin más dilación, voy a presentar a Manuel Pimentel Siles, que será quien presentará a nuestro autor. Manuel Pimentel nació en Sevilla en 1961, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante el primer gobierno del presidente José María Aznar. Ha escrito numerosas novelas, ensayos y artículos y es además el fundador y editor de la editorial Almuzara, que es quien se ha encargado de editar el libro de Eduardo Zamarripa. Así que, sin más, Manuel, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, decano Alfonso, por tu hospitalidad. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Un honor y muchísimas gracias por confiar en nuestro sello, Eduardo, para esta obra. He tenido la oportunidad de un pequeño paseo. Bueno, en medio del mensaje, ¿no? Los edificios con alma te hablan. Es muy bonito cuando tú vas y te van hablando, ¿no? Llegas a un edificio clásico y empieza a ver gente joven, el contraste de vanguardia, te das una vuelta, los ves estudiando, lo ves tal. Es realmente hermoso, es un edificio con mucha alma y además que tiene un pasado, y en medio del mensaje, también militar. Veo esta relación y estamos pues prácticamente en nuestra casa. Bueno, voy a presentar a un auténtico coloso, don Eduardo. Don Eduardo Zamarripa tiene, bueno, que yo, aparte de la carrera militar, licenciado en filosofía, de 2 o 3 licenciaturas, doctor en seguridad, en fin, tiene 4.500 horas de vuelo, uno que es un modesto piloto privado de Cessna, que no llegó ni a las 500 horas, 4.500 pilotando un caza. Son palabras mayores, ha tenido responsabilidad diversas en la OTAN, en el Ministerio, en infraestructura. Por tanto, nada de lo humano o nada de lo militar le es ajeno. Él ha estado manejando, conoce bien los artefactos de guerra, conoce bien la psicología del guerrero, que es muy importante. Ha sido cocinero antes que fraile y por lo tanto tiene toda la autoridad moral para hablar de algo que se convierte en el tema, en el día a día. Si a mí me dicen qué 2 cambios más apreciables has visto en los últimos 10 años, yo diría, 1, el portento digital, la inteligencia artificial y todo esto, que es verdad, que es una cosa que nos sorprende y que hay que estar. Y 2, el cambio que estamos asistiendo en todo lo que es geopolítica, seguridad, es extraordinario. Es extraordinario. He tenido la oportunidad de saludar ante Eduardo Serra, que ha tenido la gentileza de venir. Nosotros, mi generación, en fin, los baby boomers, nos hemos criado con los conceptos de defensa. El mundo militar es para protegerte, con tanto que tenerlo con mucho cuidado. Y en muy pocos años estamos cambiando totalmente la doctrina. Es decir, al final aquello de Clausewitz de la guerra es la política de otra forma, es la continuación de la política de otra forma, vuelve a hacerlo. Estados Unidos cambia el nombre del Ministerio de Defensa por el Ministerio de la Guerra. Vemos cómo vuelve a hacer lo que durante tiempo fue. Es una parte más de la política, es una forma de presionar, no solamente de contener, sino también de obtener los fines que tu país o tu sociedad te exige. Será bueno, será malo, no voy a entrar en el análisis de la bondad o moral, pero contrastar simplemente un cambio importantísimo. Y ahora bombardeamos lanchas porque son narcotraficantes o autorizamos operaciones en tierra contra Maduro. Abiertamente lo decimos y lo vemos ya natural. La mirada está cambiando, quien tenga ojos que lo vea, y la guerra pasa a ser otra cosa de la que hemos visto durante los últimos años. No sé muy bien, ya nos explicarás tú en qué se está convirtiendo, pero yo constato
que aquí hay un cambio. Bueno, y ya los consejos de administración tienen un experto en geopolítica y los editores que tenemos, nos suele gustar editar aquellos libros que, entre otras cosas, vendemos, pues editamos muchos libros de geopolítica. Nos interesa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, más allá de la sociología, de las dinámicas, de los pulsos vitales que, en fin, de esto llaman los inconscientes colectivos y tal, que ahí están y ocurre, pues no cabe duda que el riesgo de guerra o no, pues está ahí y no ocupa. Y en esta especialidad de Eduardo, bueno, pues la amenaza o la seguridad o los elementos de disuasión de la energía nuclear es importantísimo y de las armas nucleares. Y aquí Eduardo se convierte en un auténtico experto en un tema que nosotros en la editorial hemos abordado ya en varios libros. Tenemos unos libros bellísimos del proyecto Islero, que tú conoces, de Velarde, hemos ido sacando en varias obras. Fue cuando España quiso tener su bomba nuclear, que fue el propio Franco quien al final le dijo, lo dejamos, no nos metamos en lío, lo dejamos, se intentó retomar otra vez. Y aquí, fijaros, la energía nuclear tiene, por una parte, tú dices casualidad, nada es casualidad. Nosotros cuando tú ves lo que decía antes, la humanidad vibra, tiene una especie de vibración colectiva, el editor tiene que estar muy atento y tú vas sacando los libros que vas viendo, hablamos de energía nuclear, uno de los bestsellers de las películas más vistas el año pasado fue Oppenheimer. Habréis visto algunos, ya a mí me gustó mucho, y también Barbie, es decir, dos conceptos femeninos. También le hemos sacado el libro a la directora, a Greta Gerwig, pero Oppenheimer, ¿por qué nos zumbamos? Con placer en mi caso, me gustó mucho una película de 3 horas y pico para ver, bueno, pues nos interesa. Desde la bomba atómica no solamente hay un concepto disuasorio, geopolítico, hay un prodigio tecnológico, ¿no? Y ahí pues Eduardo comienza contándonos, en fin, no voy a contarle, pero ¿por qué nace una bomba? ¿Cómo nace? Y esto tiene desde los maestros Rutherford, los premios Nobel, los von Neumann, los Oppenheimer, todos los colosos que hacen pues la bomba atómica. Tiene una parte técnica, científica, que es importantísima. Esa es la revolución que todavía estamos viviendo, junto con lo cuántico, que nace casi en el mismo momento que se construye. A partir de ahí ya se mete en la parte ya más de geopolítica, narra muy bien. Es muy raro que un tío con tantas carreras escriba tan bien. Bueno, normalmente suelen tener más técnico y tal. Escribe muy bien, muy divulgativo, no quiere demostrar que sabe mucho, vas contando lo que pasa. Yo mismo iba contando, claro, no, desconocía muchas de las cosas, como es normal, pero mi vida se iba pasando los grandes acuerdos, los tratados. Cuando Jimmy Carter firma Brezhnev, Dios mío, no estaba antiguo. Ves lo que hemos ido viviendo y va contando, bueno, pues, y él nos lo contará, un poco lo que ha sido hasta la realización, y termina el libro con el hoy inquietante, ¿no? Oye, algunos compañeros tuyos me han contado que cuando fracasó Rusia con la invasión de Ucrania, que creían que iban a tomar Kiev mandando unos tanques en hilera y tal, y fracasan, la posibilidad de utilizar, creo que le dicen bombas tácticas o armamento táctico nuclear, fue elevado. O sea, que estuvimos un momento, ya nos confirmará, que vuelve a estar. Y aquí él maneja, en fin, si puede haber las posibilidades dentro, como él dice, que una guerra siempre es un fracaso, el mayor fracaso colectivo. Para terminar, no le voy a preguntar si ve qué probabilidad ve de guerra nuclear, porque se lo preguntaron en un programa de Antena 3. Ya me lo ha chivado tu consuegra, y él cuando le preguntan a Eduardo, mire usted, programa de máxima audiencia, y por tanto le preguntan, ¿qué posibilidad ve usted? Teniente general, autoridad en la materia, todo el mundo atento, ¿qué posibilidad ve usted de que haya una guerra nuclear? Y él, con la misma tranquilo, serenidad, dice, ninguna, muy poca o ninguna, pero total, si la hay, no nos vamos a enterar. Adelante. Pues con esta filosofía, hoy tengo la fortuna, la felicidad, el orgullo de haber publicado esta obra, que ya digo, salí además con muchísimo placer, y de presentarla en un sitio con alma, con esa vocación de conocimiento militar y, en tu caso, humanista. Muchísimas gracias y os dejo con el gran Eduardo Zamarripa. Muchísimas gracias. ¿Quién? Si te parece, para romper el hielo... ¿Quién dice algo? El que tú quieras. ¿Te parece? Te paso la palabra, si te parece, si ¿Sí? quieres decir algunas antes de iniciar. Bueno, pues sí quería decir solamente una cosa,
que es que agradezco muchísimo a la Universidad de Nebrija, a su decano, a Pimentel y a todos vosotros, sobre todo, porque estáis aquí. Y yo no tiene explicación, pero yo estoy encantado. Y deciros que además que me siento muy cómodo y muy a gusto entre vosotros. Eso es lo único que quería decir de arranque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Eduardo. Pues si te parece, para romper el hielo en esta entrevista que queremos hacerte sobre tu libro, ¿por qué este libro? ¿Qué te ha motivado, qué te inspiró escribirlo? Pues es muy fácil. El objetivo del libro es informar un poquito y dar a pensar mucho. Dar a pensar qué es lo nuclear en una época en donde lo nuclear está desprestigiado, a pesar de que la luz eléctrica que nos ilumina los exámenes médicos tienen mucho que ver con lo nuclear. Pues a pesar de todo está desprestigiado y eso me dio el interés en prestigiarlo un poquito, si yo fuera capaz de prestigiarlo, y aquí estoy. Y además eso es lo que quiero, lo que pretendo es que el lector se forme una opinión personal sobre si lo nuclear es intrínsecamente malo, todo es malo en lo nuclear, como dirían no poca gente, o no lo es. Si ha valido para algo o no ha valido para nada. Si ha favorecido el que en 70 años no haya una guerra entre potencias nucleares, pues eso me parece que es bastante interesante. Pero al final es una pregunta a vosotros, no es una que yo diga como demostración esto tiene que suceder o esto sucede y esto es así. No, yo no digo que esto sea así ni lo contrario. Eso es lo que me ha movido. Y dices además algo que nos importa mucho en Nebrija, cuando dices formarse una opinión personal con la información que nos das, porque precisamente lo que nos gusta es crear mentes libres con discernimiento y que sepan ellos mismos juzgar con espíritu crítico, ¿no? Ese critical thinking, con lo cual estamos totalmente alineados, Eduardo, en esto. Espero además escribir con humildad, porque sé así, y hay para saber en el mundo infinito. Muy bien. Hablar de energía nuclear hoy, lo has un poco anunciado, plantea con temores. Es un concepto que plantea ciertos miedos. Justo estamos leyendo la noticia hoy del cierre o la prolongación de la central de Almaraz, las distintas corrientes que hay. Pero ese temor nos lleva a hablar de historia. En tu libro haces un barrido excepcional de la parte histórica de la energía nuclear. ¿Cuáles son esos aspectos claves que podrías poner de relieve? Como tenéis los dos algún papel en la mano y yo me he traído una chuletilla para que no se me olviden las 3 o 4 cosas que quiero decir, voy a seguir muy poquito. Entonces, la energía nuclear, yo me ponía aquí una idea, existe y no va a dejar de existir, ni siquiera para los que están total y directamente en contra. La energía nuclear va a seguir siempre. Es como ha seguido la dinamita que inventó Nobel. Entonces, eso va a ser. Y teniendo en cuenta eso ya desde de entrada, pues hay que aceptar, creo yo acepto para mí, no influyo, un poquito sí, tiene 2 caras diametralmente opuestas desde un punto de vista moral. Una es que ayuda al desarrollo de la humanidad. ¿Cómo ayuda? Lo que había comentado antes, la electricidad, la capacidad para muchísimas cosas, las pruebas médicas, los instrumentos médicos, muchísimas cosas. Muchas que yo no sé y muchas que todavía quedan por venir. Eso por un lado. Y por el otro tiene una cosa que es la parte digámoslo, militar, y esa parte pues no es en donde yo me había puesto aquí, que es para el desarrollo de la humanidad, pero sigue siendo una cosa en la que quizás las personas que son como yo, normalitas y bajitas, no se dan cuenta, pero los gobiernos, qué gobierno, si pudiera, no tendría la energía nuclear? Después echaré un comentario sobre una cosa que es el Tratado de No Proliferación, que para mi gusto es lo que es más
admirable de todo y es en lo que está escrito, si sigue saliendo bien, el futuro. Yo creo que esas son las dos ideas que me han hecho escribir por un lado y apasionarme con lo que escribía. Yo. Pero para muchos la energía nuclear casi parece que comienza con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Yo creo que fue el conocimiento, sí. Pero antes también hubo una serie de pasos relevantes. En la última tercera parte del siglo XIX es cuando se descubre la radiación, la fisión y la reacción en cadena, que es lo básico. Y los que lo descubren pues es un grupo bastante numeroso de científicos, pues como yo aquí me había apuntado, Henri Becquerel, Enrico Fermi, los esposos Pierre y Marie Curie, Lisa Meitner, que es la que certificó la fisión nuclear, y hasta Einstein lo hizo. Einstein mandó una carta en el año 39 a Roosevelt, en la cual le recomendaba que no se quedara atrás con una cosa que después la que se quedó atrás fue Alemania. Alemania, que expulsó a científicos muy importantes y muy competentes judíos, por ser judíos, expulsó o se tuvieron que expulsar. Pero en el año 39 todavía no estaban muy, entre comillas, expulsados. Y la ciencia se fue traspasando a Inglaterra y a Estados Unidos. Y yo creo que ahí eso es. Y claro, llegó el proyecto Manhattan. Se hizo el proyecto Manhattan, se lanzaron la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki, 16 kilotones y 20 kilotones, que son 1000 toneladas de TNT, y a los 6 o 7 días se acabó la guerra. Entonces, una cosa que yo creo que es interesante y que me gustaría compartir con vosotros es que eso fue una crueldad, un fin de la guerra muy cruel. Sí, sí. Y toda la guerra había sido muy cruel. Que se lo digan a los judíos, por ejemplo, que se lo digan a las naciones que fueron eso, y fue muy cruel. Pero podemos buscar unos puntitos que desarrollaron los aliados, como es el bombardeo de Hamburgo en el año 43, 6 días y 7 noches y 70.000 muertos. El bombardeo de Dresden, cuando ya estaba perdida la guerra por los alemanes, con aproximadamente 40.000 muertos. Las cifras que yo he buscado salen unas para arriba, otras para abajo, pero yo he procurado echar un poquitín de sentido común y dejar las cosas en un término medio. Y después, un mes y medio antes de tirar la bomba de Hiroshima, el 6 de agosto del 46, que causó sobre la marcha 60.000 muertos y después por la radiación y las enfermedades más, pero causó 60.000 muertos. Bueno, pues un mes y medio antes, a 2 meses, hubo un bombardeo sobre Tokio que causó 104.000. En esto no es aproximadamente, porque lo tenían, por lo menos yo no he leído cifras distintas. 104.000 muertos. Entonces, pues es tan malo, o es mucho peor lo nuclear que los ataques convencionales. La respuesta que da a cada uno que lo piense. Y ahí haces en el libro un interesante paralelismo entre esos bombardeos convencionales también crueles, sí, coincidiendo además prácticamente en el tiempo con la bomba nuclear. Hablabas de Dresde, prácticamente ya los alemanes iban a capitular, los americanos ya estaban en suelo alemán y, sin embargo, todavía 7 días antes se ensañan, ¿no? Es interesantísimo ese dato que aportas. Hablas, la carta de Einstein y Roosevelt es sorprendente para ver casi la carrera ya nuclear que se está planteando ahí, ¿no? Poniendo sobre aviso a Einstein que Alemania se está poniendo a ello, no podemos quedarnos atrás. La guerra ha sido cruel. Y en tu libro tienes un capítulo muy interesante sobre, tras la Guerra Fría, una verdadera carrera armamentística nuclear que empieza a nivel mundial. ¿Quiénes formaron parte de ese club que luego se denomina? ¿Cómo podemos plantear esa situación?
la carrera nuclear, a mi juicio, yo diría que empezó en el 49. ¿Qué pasó en el 49? La primera bomba atómica soviética. Después, pero en ese momento ya Estados Unidos estaba trabajando en una bomba de hidrógeno, bomba de fusión. Se juntan dos átomos ligeros y con una explosión nuclear de fisión rompe los átomos pesados y desprende energía. La bomba de fusión junta átomos ligeros a una temperatura enorme y eso produce casi 1000 veces más, puede llegar a producir 1000 veces más que una bomba atómica. Por eso he comentado antes lo del megatón. Bueno, pues es que perdón, he dicho lo del kilotón, y si no lo he dicho me arrepiento y lo cambio. El kilotón es 1000 toneladas de TNT. El megatón es 1000 veces más, 1000 kilotones. Eso es lo que sacan cuando oímos una explosión nuclear de 20 megatones, es de 20.000 kilotones. Y acordaros que la bomba de Hiroshima era 16 kilotones. O sea que ya vamos a unas dimensiones increíbles. Y interesante, para tu pregunta, por lo que me has dicho. ¿Cuándo empieza la carrera nuclear? Para mí, en el año 49, cuando Rusia, que lo venía pretendiendo mucho tiempo, tenía la historia, nos dice, de muchos espías soviéticos en Estados Unidos, muchos, y algunos, muchos y más, que no sabemos ni el nombre. Los nombres me los he apuntado algunos por aquí, pero no hace falta. Y la primera respuesta a esa bomba atómica soviética fue la carrera nuclear. Y la carrera nuclear, los soviéticos, todas las naciones occidentales que no estaban bajo la órbita soviética pensaban que podían ser fruto de un ataque soviético convencional y ya se habían retirado los ejércitos combatientes de Francia, de Estados Unidos y de Inglaterra o del Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que podían hacer? Pues lo nuclear. ¿Quién tenía un poder nuclear muy, muy superior al de los soviéticos? Estados Unidos. Entonces, durante 10 o 12 años, hasta el año 66, voy recordando. Hasta el año 66, los Estados Unidos tienen una superioridad nuclear primero aplastante y después muy considerable. Pero siguieron, una vez que llegaron al mismo nivel de número de cabezas nucleares, siguieron adelante. ¿Y cómo siguieron adelante? En el año 87, y esto es una cosa a recordar, había 70.000 y pico de cabezas nucleares en el mundo. Había unas francesas, en ese momento no sé cuántos habría, pero en este momento hay 290. Había unas británicas, en ese momento tampoco sé cuántos había, porque no tiene gran importancia, pero ahora mismo hay 225. Todo lo que digo de datos puede ser verdad y pueden no ser exactamente verdad, porque los datos sobre cosas de esta importancia las naciones no las dan fácilmente y a veces los usan para, entre comillas, despistar. Pero el caso es que lo que tú decías, en el año 87 había 40.000 bombas nucleares. Digo bombas porque no son armas. Las armas necesitan un vector que las transporte. 40.000 cabezas nucleares por parte soviética y 30.000 por parte americana. Lo demás son pequeñas cosas al lado de esto. Hablar de carrera, hablar de competencias, llevarnos a los ensayos, a ver quién tiene la mayor capacidad, el mayor conocimiento de la onda expansiva, de la radioactividad, esa cuestión que hablamos de medir el propio ensayo. Se realizaron varios a lo largo de ese periodo de la Guerra Fría. ¿Qué dirías sobre ello, sobre estos ensayos? Mira, que tiene, lo primero, aquí no pasa nada si no tiene una lógica. Pues tenía una lógica.
La tenía una lógica que había que mejorar, entre comillas, la calidad, por decirlo de una manera un poquito cínica, porque no es la calidad, es la potencia, la precisión. Después, en ese momento no era el tiempo de la precisión, era el tiempo del megatón. ¡Pum! Eso es una cosa así. Y entonces, en esa situación, pues... dime otra vez la pregunta. No, se plantean los ensayos, pero nadie piensa en ese momento que los ensayos pueden tener un impacto. Los ensayos tuvieron muchísimo impacto ambiental. Hubo recuerdo, pero parece una petulancia decir, 1032 pruebas nucleares. Primero, en el año 62, es cuando hablaron, que dicho sea de paso es el año de la crisis nuclear en Cuba. Al año siguiente ya se había acordado un tratado de prohibición parcial de pruebas nucleares. Ese tratado de prohibición parcial, hasta ese momento, y el tratado de prohibición parcial lo que defendía y lo que subrayaba y lo que obligaba es a que no hubiera pruebas nucleares en la atmósfera, ni debajo del agua, ni en el espacio exterior. Entonces, ¿cuál era lo que quedaba? El subsuelo. Y en el subsuelo se siguieron, hasta ese momento creo que había 500, se habían contabilizado 500 ensayos nucleares. Y el continente más desfavorecido pues fue la Polinesia, era lo que quedaba más lejos de los que tenían las armas nucleares. Y después, con esa situación, ya las pruebas se redujeron al subsuelo y de esas se hicieron otras 500 más o menos, por no decir unos datos así especialmente que luego no nos acordamos. Vamos a echar más o menos, no voy a hablar nunca con una precisión de ajustar, como si me supiera la lección de memoria. No, unos 500 y 500, más o menos, 1000 pruebas nucleares. Y eso causó mucho destrozo. Y los gobiernos de las principales potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, se pusieron de acuerdo primero para esa prohibición parcial. Luego, en el año 96, 30 años más tarde, llegaron a acordar una prohibición total, pero no se llegó a ratificar, ¿no? a ratificar el tratado. Y como no se llegó a ratificar el tratado, estamos sin que ese tratado se ratifique. Pero se hicieron moratorias y en la realidad ya no hacen falta las pruebas, entre comillas, a lo bestia. O sea, ya no hacen falta porque se pueden simular con modelos matemáticos. Y esas pruebas que dices, porque además son datos recogidos en el libro perfectamente, sobre el número de ensayos que se habían realizado antes del Tratado de Prohibición Parcial de 1963. Se habían hecho 499 ensayos, decías, 379 de ellos en la atmósfera. Y los 10 años siguientes se harían 437 más en definitiva. Estamos hablando de que se habían enviado más de 200 toneladas de residuos radioactivos procedentes de explosiones a la atmósfera, creando una nube, comentas, radioactiva que se paseaba, generando lluvias radioactivas. Claro, luego hablamos incluso del impacto al agujero de ozono, que entiendo que está en otro lugar, pero bueno, esto es una nube que se pasea de alguna manera teniendo una actividad muy potente. ¿Cuándo tomamos conciencia que estos ensayos han tenido tal impacto medioambiental? ¿A partir de qué momento se toma? Pues la conciencia es muy fácil de tomar. La fecha es cuando en el 96 se firma, no se ratifica, pero se firma. ¿Por qué se firma? Porque hay conciencia de que es muy perjudicial para el ecosistema, para la fauna, la flora, dices, para los seres humanos, ¿no? Esto es interesantísimo. Pero volvamos a los tratados. Tratados que reducen la contaminación radioactiva, con lo cual ese objetivo está conseguido, podemos decir que es lo que se busca, pero no parece frenar la carrera armamentística. Aquí decimos que frenamos, pero todos seguimos interesados en tener ese arma. Al Tratado de Prohibición Parcial, que comentabas, del 63, le sigue el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del 68. Todo eso lo recoges, además, con un detalle extremadamente interesante, haces un análisis muy profundo.
Incluso da pie el Tratado de No Proliferación a tratados regionales. El Tratado de Tlatelolco en la América del Sur, el de Rarotonga en el Pacífico Sur, el de Bangkok en el Asia Suroriental, el de Pelindaba en África y el de Semipalatinsk en Asia Central. Es decir, que se inspiran de un tratado para tratados regionales. Al final, ese tratado que tenía, el Tratado de No Proliferación, ¿cuál era el contenido más importante, más relevante? El contenido del Tratado de Proliferación, hay 2 o 3 cosas importantes, 2 o 3 objetivos ahí importantes. Uno es el que uno de los artículos dice que tienen que seguir las naciones que se incluyen en el tratado, deben de intentar ir a una reducción de los armamentos. Y que no se hizo, porque los que tenían las bombas nucleares siguieron teniéndolas. Eso es uno. Otro punto interesante de este tratado es que aceptaba que 5 países que ya habían probado sus ingenios nucleares, que siguieran con ellos. O sea, es un tratado asimétrico, porque tiene unos países que obligan y otros países que no obligan, que son los que son los de el United Nations Security Council, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. Esos tienen autorizado el tener, según el tratado, tienen autorizado tenerlo. Y esa capacidad, podrías decir, pues es asimétrico, no es justo. Pues puede que justo no lo sea. En cambio, práctico sí lo es, porque tienen algo que puede discernir si se deja, si se multa, no es la palabra, si se va en contra de que otras naciones tienen, que hay otras 4 naciones que, saltándose el tratado, no lo firmaron y tienen armas nucleares, que son la India la primera, en el año 90 o así, Pakistán, que en el año 96 tiran cada uno, hacen 5 pruebas nucleares a la vez, en un lado y en el otro, Israel, que dicen que tiene unas 50, pero no lo ha dicho nunca. No ha hecho. Pero son quienes se han opuesto tradicionalmente incluso a la ratificación de los tratados. Que sin tenerla parecía que se oponían, con lo cual no tenía mucho sentido. Sí, tenía mucho sentido, porque la estaban intentando conseguir. Claro. Si no podían hacer ensayos, ¿cómo la iban a tener? Sobre todo en aquel tiempo. Pues entonces no podía ser. Y luego tenemos al loco Kim Jong-un, que tiene también, que según un informe de la Federation of American Scientists, tiene unas 50. Entonces, 5 autorizados, 4 no autorizados. Eso es por donde van los tiros ahí. Muy bien. La escalada o el aumento de cabezas nucleares, que fue luego paulatina, hizo comprender a buena parte de los gobiernos a nivel mundial que nos encontrábamos ante una verdadera amenaza. Es decir, parece como que en un momento dado 2 grandes potencias entran un poco más en razón sobre ese peligro. Dices, además, y cito, no tendría vencedores ni vencidos un conflicto en el ámbito nuclear, pudiendo causar, si ocurriera, y cito, un retroceso de incalculables consecuencias, arrasando incluso las 2 superpotencias. ¿Qué hicieron Estados Unidos y Rusia ahí? Porque realmente es sorprendente, incluso la Unión Soviética, todavía la aproximación hacia Estados Unidos para intentar frenar, si me permites, esa locura que estaban ya viendo que podía tener una escalada sin control. Yo creo que la intentarían frenar los 2 lados. No me meto en el libro sí, pero no especifico nada de Francia y de Gran Bretaña, pero los otros, Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que querían era frenar al otro, naturalmente. O sea, no era una cosa que
que frenarse ellos. No había una buena voluntad. Y se me ha olvidado decirte, cuando me has preguntado antes, una cosa que tiene un interés, que el Tratado de No Proliferación tiene una derivada que es favorecer las investigaciones y el uso pacífico de la energía nuclear a todos. Entonces, a los que tenían bombas capacidad nuclear no tenían que ofrecerles nada. Ellos eran los que, a cambio de esa salvedad de poder mantener su armamento nuclear, tenían que favorecer los reactores nucleares para producción de energía eléctrica y todas las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Perdón. No, perfecta, muy agradecido por la aclaración. Hay una serie de tratados que surgen de ahí. El Tratado de Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, el SALT, el Strategic Arms Litigation Talks. Hablas también del Strategic Offensive Reduction Treaty y el tratado también sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio. Realmente hay una batería de tratados que entonces es para frenarse mutuamente, entiendo. Para controlarse, ¿no? Sí, pues es así. Hay dos tratados que tienen más interés que los demás. Todos están detallados más o menos, lo que yo pueda detallar, en el libro. Pero hay dos que yo creo que merece la pena que nos quedemos con una idea. Uno es el ABM, Anti-Ballistic Missile, que es un tratado curiosísimo, porque lo que pretenden, lo que acuerdan es reducir las defensas contra los misiles nucleares. Reducir. Entonces, tanto los rusos reducen sus misiles antimisiles y los norteamericanos también. ¿Para qué? Pues mira, por lo menos sale más barato, porque entonces, como no tienen que sobreponerse a una defensa enorme, pues entonces les es más fácil atacar. Como a los dos les es más fácil atacar y cada uno puede devolverle al otro, se atacan menos, ¿no? Y eso es consiguen el objetivo. Y el otro tratado, que es muy interesante, es el último, que ya no, el último que, bueno, el tratado El INF, dices el Intermediate, el de alcance intermedio, perdón. Ese es muy importante, muy interesante, porque son los misiles que no llegan a Estados Unidos, sino que llegan a toda Europa. Y eso es el campo de batalla, por desgracia para los europeos, ¿cuál es? Europa. Y entonces, esto que lo acordaron Reagan y Gorbachov, que fue una bendición, dicho sea de paso, esto que acordaron Reagan y Gorbachov, lo que hace es que los borraron, o sea, los destruyeron. No es que redujeran, no, es que los quitaron de la lista de posibles misiles. Esos se acordó destruirlos. Y había una entidad de control, además, que debía garantizar que se habían destruido. Y, curiosamente, no había hecho la asociación, pero Estados Unidos sale en 2019 precisamente alegando que Rusia está construyendo un misil de un número extraño y al final sale porque en el fondo le da igual porque no le van a llegar. Es decir, por ese... Sí. Es interesante. Esto de que hayamos sido... Tiene una lógica aplastante y lo dice... Fíjate, te he traído aquí una cita que voy a ver si la encuentro porque es interesantísima. Es de Herman Kahn, que es un politólogo que en los años 80 dijo una cosa... Si no la tengo ahora, el tratado ABM, aquí está, y el tratado INF, que hizo desaparecer los misiles de alcance intermedio y medio que podían alcanzar cualquier parte de Europa. Eso es lo que sale. Y dijo Herman Kahn que cualquier tratado, como los tratados nucleares, no el INF, sino los que son más generales, el SORT, el SALT. Exacto. Son seguros, fíjate cómo lo califico, seguros de no agresión, porque como no va a salir nadie ganando y son misiles que llegan desde la Unión Soviética a Estados Unidos y viceversa, pues entonces garantizan y que no habría una guerra nuclear, para lo que tú decías antes, no habría una guerra nuclear porque sería un suicidio colectivo. Y en la realidad esa guerra nuclear pues no traería ningún ganador.
Al principio las armas nucleares eran, la de Hiroshima y Nagasaki eran para intervenir en la guerra, para ganar una guerra. Ahora las armas nucleares son para evitar una guerra, o eso es lo que pretenden, porque es tan exagerado el poder que tienen que no ningún país con capacidad nuclear va a atreverse o va a echarse, no farol, sino al revés, no farol, a hacer un ataque que iba a ser justo, el resultado le iba a salir contrario a sus intenciones. Sí, además ese aspecto de seguro lo retomaremos luego, lo utilizas en el caso de que Ucrania hubiera tenido una fuerza nuclear, habría sido un seguro, utilizas la misma expresión, ¿no? Si vamos a hablar una chispitina de Ucrania después, yo creo que es interesante eso porque hay dos o tres cosas. Pero quiero hablar antes de la OTAN. Ante la situación actual, ¿existe intención por parte de quienes tienen armas nucleares de dejarlas? En este contexto, ¿qué está haciendo la OTAN? ¿Cómo actúa tras la caída del telón de acero en este mundo multipolar en el que nos encontramos? ¿Qué posición tiene ante esta situación nuclear? La OTAN tiene un comité de planeamiento nuclear. ¿Y quién dirige un planeamiento nuclear o quién tiene más fuerza en un planeamiento nuclear en la OTAN? Estados Unidos. ¿Quién apoya siempre a Estados Unidos y quién es apoyado generalmente por Estados Unidos? Gran Bretaña. Hablas de la relación especial, ¿no? Yo creo que enfatizas esa special relationship que tienen. Y entonces la OTAN, perdona que te interrumpo. Perdón. No. Y la OTAN es un invento anglosajón, total. Una cosa es que nos beneficie a la seguridad europea, pero es un invento anglosajón. ¿Me dejas que te oriente ese? Por favor. Pues mira, en el año 48 se acordó, en marzo, se acordó el Tratado de Bruselas. El Tratado de Bruselas es un tratado defensivo que ponía en esa versión del 48, hubo otra versión en el 54, en la versión del 48 ponía por posible defensa contra un ataque alemán, porque para no encañonar contra los rusos. Bueno, en el 54 eso ya se quitó. Bueno, pues entonces ahí intervino el ministro de Exteriores británico Bevin. De ahí, y firmó ese día, que me parece que era el 13 de marzo del 48, y firmó. Pero no dijo nada, que una semana más tarde, que ya estaba concertada la cita, iba a ir a Estados Unidos. A hablar con Estados Unidos, con Canadá y la representación británica. De ahí al año salió la OTAN. A esas conversaciones no invitaron a Francia, que era una cuestión un poquitín delicada porque teníamos a De Gaulle casi en el poder. Resultado, que es un invento sajón, que nos ha venido muy bien a todos, que ha garantizado la paz en 7 décadas. 4 décadas y las que vienen, 4 décadas de la Guerra Fría y 3 que llevamos sin Guerra Fría. O sea que eso es... la OTAN, en ese comité de planes nucleares, ¿quién lo va a manejar? Estados Unidos. Y tiene una lógica, porque son los que lo tienen. Y es así. Y como eso que yo decía que todo tiene que tener una lógica, pues ahí lo tiene. Muy interesante. Antes de pasar a un capítulo donde tratas de la disuasión en el ámbito nuclear, que yo creo que es el gran calificativo el que podemos utilizar hoy para hablar del ámbito nuclear, el Tratado de Prohibición Total de Armas Nucleares pone sobre la mesa unos objetivos como muy programáticos, ¿no? Que nos pueden permitir hacer soñar sobre el control, pero luego no se ratifica. Incluso dices en un momento dado que no hace falta decir nada del tratado, donde se prohíbe el uso, desarrollo, producción, ensayo, amenaza. O sea, parece como muy omnicomprensivo. ¿La razón de que no haya prosperado cuál es? La prohibición total. ¿Qué país que tenga armas nucleares
parece que nada más que son los 9 que hemos hablado antes, ¿qué país de esos va a aceptar quedarse sin esa baza tan potente en el terreno internacional? Si me dices alguno... No, además que nos lleva a la disuasión, porque precisamente quieren con ello... Claro, el ejercicio de la disuasión. Las armas nucleares solamente tienen un objetivo, la disuasión. Y si la disuasión no se es capaz, después viene la disuasión amenazante. Y ya si ya eso no sale, ya no lo sé. Claro, y esto entonces me lleva a mi siguiente pregunta. Abordas en un título muy interesante, hablando de la intervención de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, no tenían ninguna intención de disuadir. Lo que querían era ganar la guerra directamente. Sin embargo, hoy se hace sobre todo referencia a la disuasión a la hora de hablar del arma nuclear, pero ¿en qué consiste esa disuasión? Porque en esa graduación que has planteado, ¿sirve realmente para algo? ¿Es una bomba de relojería? ¿Es un TikTok bomb al final? Porque lo tengo, pero enseño que realmente es eficaz. Yo creo que hay 2 tipos de disuasión. La disuasión para que no te ataquen y la disuasión para amenazar con la utilización. Esto es lo que está haciendo ahora mismo la Rusia de Putin. Sí. Hemos leído varias veces que esto puede llegar al umbral nuclear, que esto puede llegar, que podemos terminar usándolo. Y en esto hay una cosa muy bonita que me he apuntado hoy, pero que está en el libro, que es a eso que yo decía la disuasión agresiva. Y yo me ponía aquí un ejemplo. Si no te pliegas a mis objetivos usando armamento convencional, me obligas a usar el armamento nuclear, pero eso solamente es para una concepción de la vida, de las relaciones internacionales y de la honradez muy discutible. Sí. Y yo creo que eso es cuando las principales potencias construyeron un sistema disuasivo, lo que aseguraron era que no les iban a atacar, por lo menos los occidentales. Y en este caso Putin lo está usando como un elemento agresivo. Eso no está muy correcto. Y sobre todo habría cambiado el panorama. En el capítulo de Ucrania creo que lo planteas de una manera muy clara, cuando dices ante ese desequilibrio en materia de armamento nuclear que existe, otro gallo habría cantado si Ucrania hubiera tenido fuerza nuclear. ¿Qué podemos extraer hoy de esa relación desigual hoy? Pues esa amenaza, ¿no? Yo creo, esa disuasión agresiva. Sí. Había un politólogo norteamericano muy competente y muy famoso que se llama John Mearsheimer, que decía exactamente lo que tú has leído en el libro, que si no hubiera, que la disuasión, si tuviera... sobre el chantaje, ¿no? ¿Perdón? Sobre el chantaje nuclear, esa figura del chantaje que dice. Sí. Si hubiera tenido Ucrania una capacidad nuclear, porque Mearsheimer, un genio, escribió en el año 93 un artículo en el que decía que cuando se estaban llevando los misiles que tenía Ucrania emplazados en su terreno por parte de la Unión Soviética, que al fin y al cabo era Rusia, era Moscú, pues que cuando se estaban llevando eso, él decía que los tácticos que se los llevaran, pero que los misiles estratégicos no debían salir del país, porque decía que en el futuro es muy posible que haya un conflicto entre Ucrania y Rusia. Y si Ucrania tuviera misiles para contestar, no hubiera tenido que ser una guerra nuclear. Y las guerras nucleares, como se está probando, no existen. No existen, pueden existir, pero por el momento no han tenido lugar. Y con esa posición tan particular que tiene de que con más capacidad nuclear hay más paz. Venía como a decir esa figura. Poco nos está ocurriendo también con el gasto de defensa, ¿no? Un incremento de gasto de defensa nos garantiza una mayor paz. Sí, que a veces trae la disuasión nuclear, no trae violencia, trae paz, salvo que quieras usarla. Entonces ya eso no es disuasión nuclear, es interés en cargarse al de enfrente. El objeto de guerra, no de disuasión. Vamos terminando ya. Nos quedan todavía un par de preguntas, Eduardo, con un trasfondo nuclear.
¿Cómo ves el futuro de Europa, el futuro de la defensa de Europa? Yo veo apasionado casi, o sea, en la medida que puede uno estar apasionado y lo estoy, que la Europa que debemos buscar es la de la Unión Europea. Que la Europa de la Unión Europea necesita o no un componente nuclear. Si ¿quién tiene un componente, quién tiene fuerzas nucleares, la Force de Frappe, en Europa? Francia. ¿Ha ofrecido de alguna manera, alguna vez, Macron y antes creo que también alguien, han ofrecido una posibilidad de coordinar esa fuerza nuclear que tiene Francia? Indudablemente, 290 bombas, submarinos nucleares, aviones que pueden llevar bombas nucleares. ¿Quién puede? Pues no lo sé, pero lo que sí creo saber, o que creo opinar, es que eso lo usaría Francia para dos cosas: para defender a Europa y para estar encima de los que defienden a Europa, que somos todos los demás. ¿Y eso gusta a todo el mundo? No. Nos ponemos bajo la égida, bajo la sombrilla nuclear francesa, entonces Francia toma mucho más importancia, lo cual es justo que lo intente y es justo que unos se opongan y otros lo apoyen, pero es así. Manuel, no sé si quieres añadir algo antes de una idea final. Pues Eduardo, una idea final para cerrar la entrevista. En pocas palabras, ¿cuál sería? Pues mira, yo me he apuntado aquí una notita que me interesa. Debíamos, y respondo también a tu pregunta anterior, debíamos de conseguir un sistema de defensa europeo. ¿Eso quiere decir cargarse la OTAN? No. Yo creo que tiene que ser asociado con la OTAN. Somos parte, a ambos lados del Atlántico, somos parte de una misma civilización. Y lo justo es que esa unión, que es el vínculo transatlántico, hay que reforzarlo. Y somos tan occidentales y somos de la misma cultura y de la misma civilización que los Estados Unidos y que Canadá. Bueno, pues hay que usarlo. Y luego me ponía, el sistema ese que yo digo debe tener un componente nuclear, ya lo tiene, si fuera junto ya lo tiene porque lo tiene la OTAN. Pero ¿debe la parte de la Unión Europea un sistema autónomo? La Unión Europea busca una autonomía estratégica en estos momentos. Bueno, pues entonces ese componente nuclear ¿bastaría con el que fuera de la OTAN? ¿Sería bajo un patrocinio de las fuerzas nucleares francesas? Queda como pregunta. Y yo me he puesto aquí la OTAN con capacidad nuclear y convencional, además de ser una alianza defensiva, debería reforzar su papel político, la OTAN, porque la OTAN ahora tiene papel político y papel militar. Pero el papel político no lo parece que esté muy comprendido, por lo menos como cambian las cosas con las presidencias, y es lógico que cambien, pues entonces ahí no está muy el papel político. Vamos, de hecho, en todos los periódicos vemos que con Trump no está la cosa muy clara para la cosa europea. Entonces yo digo que sí hay que reformar la Unión Europea, es claro, porque hay muchas cosas que llevan mucho tiempo, pero hay que reforzarla desde dentro, no reventarla, a ver qué pasa. Y yo que tengo interés en deciros una cosita. Bueno, una pregunta, porque yo he intentado hablaros en forma, no digo de parábolas, porque las comparaciones son demasiado absurdas, pero sí en forma de alguna pregunta. Una pregunta que por mi parte no tiene respuesta. ¿Las armas nucleares han contribuido a mantener la paz en estos 70 años? Una paz inestable, peligrosa, pero paz al fin y al cabo.
¿Habría habido menos, y esto es una pregunta que os podéis hacer, yo no la quiero responder, ¿habría habido menos guerras sin armas nucleares? Es a vosotros la respuesta. Y para mí, la estabilidad y la paz en Europa, para los países que la formamos y para el mundo, no se logrará porque se prohíban o desaparezcan las armas nucleares. Las armas nucleares desaparecerán cuando se instale sólidamente un entendimiento entre los Estados y el imperio del derecho internacional. Y para encontrar esa estabilidad y esa paz, para mí, esto sí es para mí, las herramientas son la cultura y la educación pública en los valores morales. Y ahí los gobiernos tienen la palabra. Y bueno, con estas palabras, ¿qué puedo decir en una universidad si no es dejarlo en manos de la educación, dejarlo en manos de la cultura y, por supuesto, además en una facultad en la que contamos con un departamento de Derecho, de Relaciones Internacionales y de Seguridad y Defensa? Con lo cual, muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras. Vamos a pasar el turno a la audiencia para preguntas. En caso de que haya alguna, tenemos un micrófono por ahí. Sí, por favor. Un momento que le van a acercar un micrófono. Muchas gracias, Laia. Quería preguntarle o hablar sobre un tema que está sobre el tapete. Hablamos de las armas nucleares tradicionales, que evidentemente está claro que son peligrosísimas y a la vez beneficiosísimas, por lo que se refiere a la paz. Pero cuando hablamos de las armas nucleares tácticas, esta que dicen los rusos que van a utilizar como consecuencia de que no van ganando la guerra o se les hace muy difícil ganar la guerra, ¿en qué consiste la diferencia cuando en definitiva nos parece que estas armas nucleares tácticas son las hermanas menores, pero no sabemos en qué consisten? Fíjate, yo creo que un arma nuclear táctica utilizada, esto es una barbaridad a lo mejor lo que voy a decir, creo que un arma nuclear táctica utilizada en Ucrania no llevaría a una confrontación nuclear generalizada. ¿Por qué? He comentado antes, de alguna manera, que decía Hermann Kahn en los años 80 que las armas, que un acuerdo nuclear, un tratado de los que están escritos por ahí en el libro, y ya has comentado tú, un tratado nuclear es como un tratado de no agresión. Entonces, como tampoco habría ningún vencedor en el caso de una guerra nuclear, como está también la disuasión, hay varias razones, en ese caso no se usarían las armas nucleares ni unas ni otras, pero si se usara alguna, se podría usar para un concepto que se llama escalar para desescalar, que sería precisamente el usar una de la menor potencia, porque ahora hay armas nucleares que son 0,02, una que se llama el David Crockett, 0,02 megatones. Luego quiere decir que es una explosión enorme, como si fuera un bombardeo de 200 aviones, y esa se puede usar con un equipo de 4 personas. Resultado, que la puede usar el jefe de una división o el jefe de una brigada. Eso no gusta nada, porque son armas muy delicadas y que pueden escalar la situación. Entonces yo creo que no habría, que eso que tú planteas no pasará. Y si, como decía Manolo, y si pasa no nos vamos a enterar. ¿Una pregunta por ahí, por favor? En general, la pregunta que le quería hacer, estamos hablando un poco de un escenario bélico convencional o tradicional, pero en el actual escenario de guerra híbrida, ¿cuáles son los riesgos? Me refiero a posibles sabotajes a centrales nucleares, bombas sucias. ¿Eso incrementa o cómo ve la situación real en un contexto actual de guerra híbrida? Yo creo que lo que tú dices puede pasar, pero creo que es una situación distinta. Sí, el peligro para mí del uso de un arma nuclear es el terrorismo. Hay sistemas terroristas que tienen mucha capacidad y hay estados que tienen muy poco, que también son próximos al terrorismo. Entonces, si algún estado de estos hacer una bomba atómica
no una bomba de hidrógeno. Hacer una bomba atómica es 20 veces más fácil que hacer un... Y no me hagas mucho caso porque yo técnico no lo soy, soy estudioso. Hacer una bomba nuclear de tipo atómico creo que no debe ser muy difícil, me parece. Y entonces, si lo pudiera tener apoyada por algún Estado que inyecte dinero y que inyecte conocimientos, y lo pudiera tener como Al-Qaeda o el Daesh, pues a lo mejor podía haber una explosión nuclear de relativa mediana potencia, pero eso no puedo contestar más, porque son los Estados los que tienen una cosa que es la inteligencia, la policía, los sistemas de detección, para intentar que eso no suceda. Ya no estamos en lo que estábamos hablando antes de la política internacional o de la situación internacional. Estamos hablando de algo que es como si te cayera un rayo de repente, que es el terrorismo, me parece. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, con esto vamos a dar por terminado el acto de hoy. Muchísimas gracias. A continuación, Eduardo Zamarripa podrá firmar los libros que tienen a disposición para adquirirlos detrás, y también podremos disfrutar de un cóctel. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Manuel. Muchas gracias.